La H grande de la información. A esta hora de la mañana saludamos en nuestros micrófonos al doctor Carlos Carlos Esterellas. Carlos Esterellas. Estrellas. Jurisconsulto, internacionalista, docente universitario por muchos años, autor de varios libros y ecuatoriano 100%. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por sus palabras y siempre es un gusto conversar con usted. Doctor Estarellas, el señor presidente don Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza está cumpliendo un periplo. Ya estuvo en la 26 Conferencia de las Naciones Unidas, esta vez para tratar el tema climático. Ya cumplió, ya dio su conferencia, ya se fotografió con los grandes personajes, jefes de estados, incluso el señor Biden, y ahora está en España, donde va a visitar al rey Felipe, va a tener contacto con empresarios, va a tener contacto con el jefe de gobierno de España. En conclusión, ha ido al exterior por varios motivos, entre ellos ojalá lograr aproximar o lograr atraer algún tipo de inversión desde España. ¿Cuál es su lectura de este periplo del señor Guillermo Lasso, doctor Estarella? Sí, bueno, en general me parece acertada la presencia del señor Lasso en el exterior, su actuación dentro de la conferencia del medio ambiente, desde un punto de vista académico, la veo positiva. Y además, como usted conocerá, porque usted es un hombre sumamente culto, en estas conferencias, aparte de lo que se logra por el tema en cuestión, son muy importantes los contactos que se dan. Y en este caso, el presidente Lasso pues se ha podido reunir, como usted bien lo señalaba, con el presidente Biden, con otros presidentes de otros estados. En consecuencia, a mí me parece, desde un punto de vista académico, el análisis, no político, que ha sido positiva la presencia del presidente Lasso. Y eso es importante, porque si el presidente Lasso hace una buena labor, eso viene a hacerle, digamos, a ayudar al país y la presencia del Ecuador ante los demás estados. Por lo tanto, yo lo considero positivo. 7 de la mañana, 15 minutos. Doctor Estarellas, ya asimismo en el concepto de la política internacional, el Ecuador, para el doctor Estarellas, ha terminado de reinsertarse en el concierto internacional o falta algo más. La pregunta es importante, más aún viniendo de quien viene, digamos. La política internacional, el concepto que siempre se da, que la política internacional es consecuencia de la política interna. No se puede desligar la imagen internacional de la política interna. Entonces, para ser fuerte, y eso lo decía Clausewitz, para ser fuerte en política internacional hay que ser fuerte también internamente. Pero lo que sí le podría señalar es que se están haciendo muchos esfuerzos importantes de dejar muy en alto la labor o la presencia del Ecuador.
Y en eso la labor no solo es del presidente Lasso. Yo tengo el mejor concepto del canciller, me parece un diplomático preparado, y la Cancillería está haciendo una labor importante. Te digo que lo veo muy de cerca porque de una u otra manera digamos, he conversado con el canciller algunas veces y pienso que se está haciendo una buena labor hasta este momento. Doctor Estarellas, el Ecuador y particularmente los sectores productivos de la exportación están aspirando mucho que el país, el Ecuador, ingrese a este tratado, a este acuerdo, Alianza Pacífico, donde están integrándolo naciones como México, por ejemplo, la misma Colombia, el mismo Perú, Ecuador aspira, Panamá aspira. ¿Qué cree que podría pasar y cuáles serían los beneficios que tendría el Ecuador al ingresar a esta Alianza Pacífico? Mire, mientras más acuerdos tenga el Ecuador, mientras más tratados tenga el Ecuador, eso será positivo. Los tratados son acuerdos de voluntades entre Estados que producen efectos jurídicos. Lo de la Alianza del Pacífico es muy importante. El problema es que antes, por asuntos ideológicos, se ponía la ideología sobre los intereses del país. Y eso está mal. Pero el Ecuador ya ha solicitado ser parte de la Alianza del Pacífico, lo cual me parece bien. Estamos esperando la aceptación. Y yo creo que eso es positivo. Mientras existan la mayoría de acuerdos en los cuales el Ecuador puede estar, eso va a beneficiar notoriamente al Ecuador, a los ecuatorianos y obviamente al comercio en el Ecuador. 7 de la mañana, 18 minutos, dialogando con el doctor Carlos Estarella. Él es analista de la política internacional. Mi compañero licenciado Jorge Escobar también se incorpora a este diálogo con usted, doctor Estarella. Licenciado. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. Espero esté bien de salud junto a su familia. Bienvenido acá a Contrapunto en Huancavilca. Un dato que creo yo que hay que destacar es la iniciativa del presidente Guillermo Lasso en torno a la ampliación de la reserva marina en Galápagos en al menos 60.000 kilómetros. Esto finalmente coronaría cerca de 200.000 kilómetros porque en la actualidad hay 133.000 kilómetros bajo esa condición. La iniciativa plantea el canje de deuda por los denominados Blue Bonds o bonos azules a fin de precautelar el ecosistema y sobre todo pues las Islas Encantadas, que no en vano son patrimonio de la humanidad declarado así por la UNESCO. ¿Qué opina usted en torno a aquello? Más aún cuando una vez que se firme el decreto ejecutivo y se concrete este canje, el país se verá beneficiado con 14 millones de dólares anuales que van a dirigirse exclusivamente a la protección del ecosistema, de la flora y de la fauna, en las Galápagos, de manera esencial la riqueza ictiológica del Ecuador en las Islas Encantadas, doctor. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo ha pasado? Hace algún tiempo yo venía proponiendo lo que el presidente Lasso ha hecho. Es decir, el presidente Lasso tiene el acierto y la decisión de haber ampliado esta zona. Con tantos problemas que hemos tenido nosotros con la flota china, en el análisis de la CONVEMAR, que es la Convención del Mar, yo había expresado muchas veces a los medios de comunicación que lo lógico era ampliar esa zona. Y obviamente yo había también señalado la idea de hacerlo por canje.
en las clases de Derecho Internacional en la Universidad Católica, muchas veces llevamos incluso representantes de la Armada Nacional. Y a pesar de que se expresó esto, y no solo lo expresé yo, también otras personas, el gobierno no actuaba, decía que estaba en proceso, que lo iba a pensar. Otros analistas, yo me acuerdo, Reinaldo Huerta también lo dijo, pero no se hacía nada. Entonces, es un acierto del señor Lasso el haber tenido la decisión de hacerlo. Y eso hay que señalarlo independientemente que uno esté o no, sea político o no, que es un acierto, porque es positivo y lo positivo hay que comentarlo. Esto se podía hacer porque en la CONVEMAR, en la Convención de Mar, se daba esta posibilidad. Y yo no entendía por qué el gobierno, quizás por tantas cosas y tantos problemas, no lo hacía. Pero es positivo, Jorge, y es positivo para el país. Y finalmente, ¿cree usted que aquello implicaría el fortalecimiento del control de las 200 millas náuticas, que es la zona de exclusión económica insular? Porque usted ha visto los antecedentes en torno a la flota china que bien señalaba hace un momento. Sí hay un permanente sobrevuelo, hay tareas de monitoreo, pero nosotros no tenemos los mejores antecedentes sobre pesca ilegal china y también sería ideal que por cuerdas separadas a esta acción, a esta iniciativa, se pueda fortalecer el control ya en alta mar, doctor. Claro, Jorge, usted señala algo muy interesante, porque yo en las conversaciones que tuve con los señores de la Armada Nacional, que fueron invitados a mi clase de Derecho Internacional, ellos mencionaban que los buques que tenían eran muy viejos para poder dar el control y proteger de la flota china. Es decir, que lo que usted señala es importante porque aparte de ampliar la zona, debería dársele a la Armada Nacional todas las armas, digamos, las posibilidades de tener controles dentro del mar. Tengo entendido que la Armada no lo tiene, incluso para las investigaciones solo tiene un buque muy viejo, en este momento me olvido el nombre, que debe ser cambiado. Entonces la medida no solo debe quedar en ampliar la zona, sino que debe de dársele a la Marina los controles para poderlo tomar y además mejorar el buque de investigación. Eso es fundamental. Usted sabe lo importante que es el mar y lo susceptible que ha sido para nosotros que pasamos de 200 millas de mar territorial, que en realidad teníamos 400 por Galápagos, a suscribir la Convención del Mar. Pero la Convención del Mar nos daba esta posibilidad que el presidente Lasso lo ha hecho y lo ha hecho bien y lo bueno hay que mencionarlo. Entonces yo felicito al presidente Lasso por esta acción. La consigna de estos bonos azules es que se invierta ese monto, cerca de 14 millones de dólares anuales, en infraestructura, en tareas de monitoreo, en control exhaustivo de que esa riqueza ictiológica se mantenga. De hecho, hay una planificación también con Costa Rica, con Colombia, con Panamá, para establecer una franja segura de tránsito en medio de la migración de todas estas especies diversas y que es lo que se busca cubrir. Doctor, para concluir, tengo una última inquietud en torno a lo que Ecuador está buscando con esta cruzada internacional que ha empezado en Glasgow con esta cumbre de la COP26 y que sin duda pues también marcó un hito, ¿no? Hubo una pequeña entrevista entre Joe Biden y su homólogo, el presidente del país, Guillermo Lasso, esto como antesala a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y también hay otras coyunturas, por ejemplo, hasta diciembre, entendemos, se va a extender el sistema de preferencias y la idea es que se encuentre una estrategia integral que no solo apunte a un acuerdo comercial, sino que también se pueda generar ya una política establecida del sistema de preferencias con Estados Unidos, el mayor socio comercial del Ecuador. Más del 40% de las exportaciones van hacia el gigante del norte, para evitar estas extensiones o estos apuros cada vez que concluya
ese término, porque hoy tenemos una ampliación, pero la idea es que exista ya una política integral para la estabilización de esos acuerdos o de esas preferencias a fin de fortalecer una economía aún convaleciente por la pandemia, doctor. Totalmente de acuerdo con usted, Jorge. Lo lógico es firmar un tratado de libre comercio, porque es nuestro primer socio comercial y por la cantidad de ecuatorianos que hay allá también. Eso es urgente y ojalá el gobierno, con esta, digamos, presencia entre el presidente Biden y el presidente Lasso se concrete. Pero hay otras cosas más, estimado Jorge. Yo diría firmar un tratado de extradición. Usted y el economista Chica que investigan estos temas, nosotros tenemos problemas porque mucho delincuente se va a Estados Unidos y no se lo puede entregar al Ecuador. El tratado de extradición con el Ecuador del siglo XIX, muy antiguo. Entonces se podría también sugerir firmar un nuevo tratado de extradición. Se podría hablar también, Jorge, de que se habiliten las visas. En este momento en el Ecuador hay un proceso bastante lento con relación a las visas y a la renovación de visas. Es decir, se podría hablar de acuerdos fundamentales para la seguridad del país, para el narcotráfico. Nosotros estamos invadidos ahora aquí en el Ecuador. Hay varios puntos que son trascendentales y este acercamiento con el presidente Biden es importante. Tenemos una embajadora que es muy ágil, que también es Ivonne Bach. Entonces, hay que trabajar en beneficio del país. Y eso es algo que hay que hacerlo, pero de manera urgente, ¿no? Gracias, doctor. Son las 7:27 aquí en Contrapunto a través de Huancavilca, economista. Sí, para agradecerle al doctor Estarella, realmente se han creado algunas expectativas en el entorno, ¿no, doctor Estarellas, de esta reinserción del Ecuador en el ámbito internacional? Y estamos muy esperanzados, como se dice, a que decidan las autoridades a las que les corresponde el tema de las preferencias arancelarias, las generales, doctor Estarella, porque ahí tenemos algunos productos que no están pagando los aranceles porque están prorrogadas estas preferencias arancelarias. Pero ojalá que, repito, estas autoridades definan hasta diciembre y por lo menos para ir avanzando, doctor Estarellas, nos den 2 años más hasta que se finiquite este acuerdo comercial, el general, con los Estados Unidos, porque sí está preocupado el sector exportador de estos productos que están vendiéndose en el mercado de los Estados Unidos y ahora mismo están simplemente prorrogados. Usted, doctor, y le agradezco mucho que haya estado en los micrófonos de Huancavilca 830 AM. Muchas gracias por la invitación, muy gentil por la entrevista.